Ella se estaba riendo con otro hombre en la fiesta, pero a la mañana siguiente la tenía suplicando. Solo salgo a tomar un poco de aire, dijo con una sonrisa ladeada. Su copa de vino todavía estaba medio llena, pero sus ojos no estaban en mí. Estaban en él. Al principio, me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Que una risa demasiado fuerte y un roce demasiado cercano eran solo gestos amistosos propios de una fiesta. Eso es lo que Lena siempre decía. Lees demasiado en las cosas, Gabriel. Así que la dejé ir, dejé que se dirigieran hacia los árboles detrás de nuestra casa de verano mientras los invitados chocaban sus copas y jugaban a juegos de jardín como si nada estuviera mal. Pero mi instinto no se calmaba. Nunca lo hace cuando me están mintiendo. Cuando finalmente los encontré, escondidos bajo el dosel de los abedules detrás de la hoguera, no escuché coqueteos. Escuché susurros. Su voz era suave. El rostro de él se inclinó como si intentara memorizarla. Esa risa no era su risa educada. Era la que reservaba para la intimidad. Para mí. Siempre desapareces así cuando estoy cerca, dije, entrando en la escena como un director gritando, corte. Lena se sobresaltó. Gabriel, ¿qué haces? Su compañero de trabajo, un tipo de marketing llamado Brent con manos suaves y mocasines a medida, se enderezó y se acercó a mí. Tienes que calmarte, amigo. No me llames, amigo. Levantó las manos como si eso fuera a calmarme. Solo estábamos hablando. ¿En serio? ¿Así es como llamas ahora a respirarle en el cuello a alguien? El tono de Lena se volvió agudo, defensivo. Gabriel, para. Te estás poniendo en ridículo. No, dije con voz baja. Me estoy asegurando de no perderme el momento en que mi esposa deshace nuestro matrimonio en un jardín que ella misma decoró. Brent intervino de nuevo. Mira, si esto es un malentendido, tal vez deberías tomar aire. No le dejé terminar. El puñetazo le dio de lleno en la mandíbula. Sus pies resbalaron en la tierra y cayó hacia atrás, aturdido. Lena gritó una sola vez antes de correr a arrodillarse a su lado. Él gimió, con las manos en alto como un cobarde caído, murmurando algo sobre no saber que estaba casada. Pero yo no estaba escuchando. Miré a Lena. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos. Se puso de pie, con los brazos cruzados y los labios temblando. Acabas de agredir a alguien delante de mis compañeros. Di un paso más cerca, con el corazón retumbando. Acabas de darle a otro tu sonrisa íntima, ¿y crees que el problema soy yo? Abrió la boca, pero no salieron palabras. No le des la vuelta a esto, dije. Vi lo que vi. Las lágrimas brotaron. No era lo que parecía. No. Entonces, ¿por qué estabas susurrando bajo los árboles como una adolescente que esconde un secreto? Su voz se quebró. No me acosté con él. Pero querías hacerlo, dije, ahora más bajo, ¿verdad? Ese silencio fue todo lo que necesité. Me di la vuelta y pasé junto a los invitados, junto a la música, junto a las risas falsas. Sin despedidas, sin escenas. Porque la verdadera escena ya había ocurrido, y era más fea que cualquier plato roto o insulto a gritos. Era traición envuelta en silencio, susurrada bajo los abedules. Permítanme retroceder. Antes de todo esto, yo era el tranquilo en un matrimonio que la gente consideraba ideal. Diseñaba casas. Función, forma, cimientos, cosas hechas para durar. Lena, ella era fuego. Tacones afilados, palabras más afiladas, ascendiendo en su carrera más rápido de lo que yo podía dibujar una escalera. Pensé que éramos un equipo. Ahora, todo lo que veía era a una mujer que se escondía detrás de sonrisas. ¿Y yo? Ya no iba a hacer el papel del tonto que ella podía controlar. Quédense, porque Esto fue solo la cerilla. El incendio aún está por llegar. No fui a casa esa noche. Conduje hasta que las montañas se convirtieron en campos y los campos en silencio. En algún punto entre la medianoche y el arrepentimiento, entré en el camino de entrada de Thomas. Sin llamar, sin avisar, solo mis faros cortando la niebla como si buscara algo que aún no había nombrado.
Thomas, mi mejor amigo desde la universidad, ahora un carpintero con más sentido común del que nunca le atribuí, abrió la puerta con una sudadera descolorida, parpadeando por el sueño. Tienes una pinta horrible, dijo. Necesitaría tu sofá. Se hizo a un lado sin hacer otra pregunta. No hablamos mucho esa primera noche. Me dejé caer en su sofá cama con el peso de todo oprimiéndome como cemento húmedo. La imagen del rostro lloroso de Lena acechaba en el techo sobre mí. No porque sintiera pena por ella, sino porque una parte retorcida de mí todavía quería creerla. Me envió un mensaje a la mañana siguiente: Lena, lo siento mucho. No era lo que parecía. Por favor, vuelve a casa. Por favor, habla conmigo. Por favor. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Mi pulgar se cernió sobre el teclado más de una vez. Porque la verdad es que una parte de mí quería creer que había reaccionado de forma exagerada. Que todo había sido un malentendido social. Que la mirada en los ojos de Brent no había sido de deseo y la de Lena no había sido de permiso. Tal vez lo había visto todo mal. Tal vez arruiné algo bueno en un ataque de inseguridad. Eso es lo que ella quería que yo creyera. Para cuando Thomas sirvió el café, yo ya me estaba replegando sobre mí mismo. Dice que fue inocente, murmuré, con la taza caliente en mis manos temblorosas. Quizá metí la pata. Quizá hice estallar nuestro matrimonio por una conversación. Thomas no dijo nada por un momento. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, mirándome como si observara a alguien a punto de cruzarse con el tráfico. Gabriel dijo lentamente. Ni se te ocurra. Parpadeé. ¿Qué? No te engañes a ti mismo para proteger su mentira. Eres más inteligente que eso. Abrí la boca, pero me interrumpió. Conozco a Lena. He visto cómo se mueve en una habitación. Es calculadora, hermano. Cada movimiento, cada palabra. ¿Crees que desapareció accidentalmente entre los árboles con un niño bonito del trabajo mientras tú eras el anfitrión de la fiesta? Estaba borracha. No lo estaba, espetó. Y aunque lo estuviera, no te inclinas hacia el aliento de alguien porque estés un poco bebido. Haces eso cuando crees que nadie está mirando. Excepto que tú sí lo estabas. Bajé la mirada. Apreté la mandíbula. La voz de Thomas se suavizó, pero no perdió su filo. Has tirado de un hilo, Gab. No dejes que lo vuelva a meter en el jersey. Pero quizá debería haber esperado. Haber hecho más preguntas. Haber hablado. Lo intentaste. Te mintió con la mirada. Y si vuelves ahora, no estás arreglando el matrimonio. La estás entrenando para que mienta mejor la próxima vez. El silencio se extendió entre nosotros como un veredicto. Luego dijo, ¿quieres arreglar esto? Entonces deja de pensar como su marido y empieza a pensar como su testigo. Eso me golpeó como una piedra. Tenía razón. No necesitaba más disculpas ni mentiras más bonitas. Necesitaba claridad. Necesitaba pruebas. Necesitaba espacio. Y fue entonces cuando se me ocurrió cuál tenía que ser mi siguiente movimiento. Levanté la vista de mi café, y por primera vez desde esa noche bajo los abedules, mis manos dejaron de temblar. Creo que necesito desaparecer por un tiempo, dije en voz baja. Thomas enarcó una ceja. ¿Desaparecer? Asentí lentamente. Dejar que piense que me estoy recuperando mientras me preparo. Una larga pausa. Finalmente, Thomas asintió, una sonrisa sombría asomando en la comisura de sus labios. Ese es el Gabriel que conozco. Le dejé un mensaje de voz. No un texto, no una llamada, solo 31 segundos de suavidad calculada grabados en un rincón tranquilo del garaje de Thomas. Oye, solo necesito un poco de tiempo a solas. Este fin de semana fue mucho. No estoy diciendo nada permanente, pero necesito espacio. Por favor, respétalo. Me pondré en contacto cuando esté listo. Lo dije en el tono del que ella solía enamorarse, el Gabriel tranquilo y comedido que ella solía llamar su roca. Pero lo que ella no sabía era que esta roca había comenzado a moverse. Empaqué una bolsa de lona, agarré mi cuaderno de bocetos y conduje hacia el norte. No exactamente a un retiro,
sino a un hotel tranquilo a 2 pueblos de distancia, uno con alfombras gastadas, paredes neutras y un recepcionista al que no le importaba porque me registraba solo. A Lena le dije que estaba en un retiro de arquitectura. Algo sobre diseño rústico moderno, bocetos en solitario, renacimiento creativo. Se lo creyó porque quería creerlo. Quería que esto fuera temporal, un hombre lamiéndose las heridas, un marido enfriándose hasta que pudiera ser convencido de reincorporarse a la historia que ella ya había reescrito en su cabeza. Pero yo no iba a volver como el mismo hombre. Esa primera noche en el hotel, miré fijamente el techo, escuchando el zumbido del minibar. Sin televisión, sin música, solo silencio, no el pesado silencio de nuestro dormitorio compartido. Este era más limpio, más quirúrgico. Saqué una servilleta con un número garabateado. El contacto de Thomas, un investigador, discreto, caro, acostumbrado a tratar con asuntos del corazón disfrazados de conferencias de trabajo y noches de chicas. Miré los dígitos durante mucho tiempo. Mi pulgar vaciló, apreté la mandíbula y luego marqué. La voz que respondió fue nítida, educada y completamente impasible ante el caos detrás de mi llamada. Investigaciones City Services, soy RS. ¿En qué puedo ayudarle? Ni siquiera me inmuté. Creo que mi esposa me está engañando, dije. RS no hizo una pausa. Nombre, horario, dirección, último comportamiento sospechoso. Empiece a hablar. Y así lo hice. Durante los siguientes 40 minutos, entregué mi dignidad pieza por pieza. Horarios de trabajo, calendario social, el nombre de Brent, el compañero de trabajo de la fiesta, sus lugares favoritos, su gimnasio, su repentino hábito de mantener el teléfono boca abajo. RS lo asimiló todo como un cirujano preparándose para una operación, limpia, profesional, desprovista de piedad. Cuando terminé, dijo, recibirá actualizaciones semanales a menos que algo importante suceda antes. Y así, de repente, tenía un cómplice. No para la venganza, todavía no, sino para la verdad. Los días se desdibujaron después de eso. Me quedé en el hotel, dibujé edificios en blanco en los que no creía, observé las gotas de lluvia deslizarse por la ventana como pensamientos que no podía sacudirme. No contacté a Lena y para su crédito, ella no insistió. Solo un par de mensajes de, pensando en ti, y una foto del perro durmiendo en mi lado de la cama. Ella pensaba que estaba jugando a largo plazo. No sabía que el tablero ya había cambiado. La habitación olía a lino viejo y a limpiador industrial. Las paredes eran de color blanco hueso. Mis comidas llegaban en recipientes para llevar. Y, sin embargo, dormí más profundamente de lo que lo había hecho en semanas, porque tenía un plan. Porque, por una vez, no estaba persiguiendo el perdón. Estaba persiguiendo hechos. Y cuando los hechos finalmente llegaran, estaría preparado. Una semana después, estaba de pie fuera de nuestra puerta principal con un ramo de lirios blancos en una mano y esa sonrisa que se pone en los funerales. Lena abrió la puerta como si no hubiera llorado cada noche que estuve fuera. Su maquillaje era sutil, el pelo alisado, un cardigan suave en lugar de su habitual blazer de poder. Parecía una mujer ensayando sinceridad en el espejo antes de abrir la puerta. Hola, susurró. Hola, dije, ofreciéndole las flores. Parpadeó al verlas, atónita, como si no esperara suavidad, como si no creyera que yo la tuviera dentro de mí ya. No la tenía, pero ella no necesitaba saberlo todavía. Nos sentamos en la sala de estar, la misma donde solía acurrucarse en mi regazo con su portátil equilibrado en las rodillas y me pedía mi opinión sobre paletas de colores. Esa habitación había sido nuestra. Ahora era terreno neutral. No quiero perder lo que hemos construido, dijo suavemente, su voz temblando de esa manera que usan las mujeres cuando quieren que asumas el papel de salvador. Yo tampoco, respondí, con voz cálida, tono tranquilizador. Pero necesitamos ayuda, no solo espacio. Un plan real. Asintió demasiado rápido. Terapia, ofrecí. Probemos algo estructurado, seguro, con alguien neutral. Lena exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Sí, dijo de inmediato. Dios, sí. Haré lo que sea necesario. Claro que lo harás, pensé. Porque crees que esta es tu oportunidad de volver a tomar el timón.
Nuestra primera sesión fue en una elegante oficina del centro. Paredes blancas, arte relajante, decoración minimalista diseñada para parecer cara pero no intimidante. Una mujer llamada Diane se sentó entre nosotros con un bloc de notas y una voz amable. Lena fue la que más habló. Solo quiero que volvamos a sentirnos cercanos, dijo, secándose las comisuras de los ojos. Las cosas se han sentido extrañas, y sé que es por mi culpa. Diane asintió con simpatía. Yo no dije nada. La dejé sentir el silencio. La dejé asumir su culpa en un registro. Porque lo que Lena no sabía era que yo tenía un delgado bolígrafo negro en el bolsillo de mi pecho. No solo un bolígrafo, sino una grabadora. Activada por voz, encriptada. Thomas me la consiguió. Dijo, si vas a la guerra, llevas las armas adecuadas. Así que sonreí durante las sesiones, asentí cuando era apropiado. Hice preguntas que sonaban vulnerables como, ¿todavía te sientes conectada a mí? ¿O qué podría haber hecho yo de manera diferente? Ella mordió el anzuelo cada vez. Porque Lena no estaba tratando de reconstruir un matrimonio. Estaba tratando de borrar sus errores. Y yo me aseguré de que cada palabra quedara registrada. Durante las siguientes 3 semanas, nos convertimos en esa pareja, la que se está recuperando, la que choca las copas de vino sobre la pasta y habla de comunicación y de empezar de nuevo. Encendía velas en el dormitorio. Usaba ese perfume que a mí me encantaba. Su mano rozaba la mía mientras doblábamos la ropa como si significara algo. Pero cada vez que se acercaba, pensaba en ese momento bajo los abedules. En ella dejando que otro hombre se acercara tanto. En ella no diciendo nada cuando me fui. Ese silencio me lo había dicho todo. Ahora era su turno de vivir en él. No sabe que sigo en contacto con Reese. No sabe que escucho esas grabaciones de terapia tarde en la noche mientras ella duerme a mi lado como si nada hubiera pasado. Y definitivamente no sabe que ya estoy montando el rompecabezas a sus espaldas. Un rompecabezas que ella me está ayudando a completar. Pieza por pieza. Me mudé de nuevo por completo al final de la semana. Mi bolsa de lona desapareció de la habitación de invitados. Mi cepillo de dientes regresó a su vaso. Nuestra cama, antes un frío campo de batalla compartido de juicio silencioso, ahora brillaba con sábanas frescas y la renovada esperanza de Lena. Desde fuera, parecíamos reparados. Me aseguré de ello. Cada mañana, la besaba en la sien antes de irme a trabajar. Cada tarde, traía flores o comida para llevar o alguna pequeña baratija de una tienda que a ella le encantaba. Le preguntaba por su día como solía hacerlo, asentía pensativamente cuando hablaba, incluso me reía cuando hacía alguna broma seca sobre que su jefe era un despistado. Y Lena floreció bajo ello. Empezó a vestir de color otra vez, rosas suaves, verdes esperanzadores. Encontraba pequeñas notas adhesivas en el espejo de mi baño, hoy estabas especialmente guapo. Esta noche la cena corre de mi cuenta. No puedo esperar a ponernos al día. Estaba totalmente entregada. Corazón, cuerpo, alma. Y yo. Yo estaba documentando. La observaba de cerca, medía cada parpadeo en su expresión, no por afecto, sino por estrategia. Porque esa mujer casi me había roto, y ahora me estaba permitiendo estudiarla. Una noche, encendí velas antes de que llegara a casa, le masajeé los hombros hasta que se derritió, le serví una copa de vino tinto con la cena, puse uno de sus viejos discos de jazz, el que solía poner durante las limpiezas de los domingos. Se le llenaron los ojos de lágrimas en la mesa, buscó mi mano. Nos he echado tanto de menos, susurró. Pensé que te había perdido. Apreté su mano y dije, nunca me perdiste. No escuchó la segunda mitad de esa frase que sonaba en silencio en mi cabeza, solo que no sabes a quién has recuperado. Lena empezó a enviar más mensajes durante el día, selfies desde la oficina, actualizaciones sobre sus pausas para comer, fotos de los perros durmiendo boca arriba en el sofá. Sus defensas habían caído. Creía que estábamos reconstruyendo. Pero yo no estaba poniendo ladrillos. Estaba tendiendo trampas. Cada pequeño favor, cada beso tierno, cada momento de consuelo que le daba, era un cebo. Y ella lo aceptaba con los brazos abiertos. A veces, tarde en la noche, la observaba dormir, pacífica, el rostro relajado,
la respiración lenta. Y me preguntaba quién era ella ahora, si la mujer con la que me casé había estado realmente en ese cuerpo, o si simplemente había llevado el amor como una armadura hasta que alguien más brillante apareció y ella desechó el resto. Pero aquí está el giro que ella no ve venir. Esto no es una historia de reconciliación. Es un adiós a cámara lenta. Uno que parece una luna de miel. Y quiero que cada momento quede grabado en su memoria para que, cuando el suelo finalmente se hunda, ni siquiera lo vea venir. Quiero decir, pensé que era inofensivo, dijo Lena durante nuestra sexta sesión de terapia, sus dedos retorciendo nerviosamente el dobladillo de su manga. Fue halagador, sí, pero no serio. Nunca. No planeé que pasara nada. Diane, nuestra terapeuta, asintió lentamente. Pero algo pasó. La voz de Lena se suavizó con ese tono teñido de culpa que usaba cuando la atrapaban en medias verdades. En realidad no. Solo había mucha atención, y Brent era insistente. Me sentí vista de nuevo. Me quedé mirando el cojín del sofá entre nosotros, en silencio, sin ira, sin acusaciones, solo presente, grabando. Se estaba desmoronando suavemente. De la manera en que lo hacen las personas culpables cuando creen que el perdón ya está en camino. No confiesan para aclarar las cosas. Confiesan para remodelar la historia, para controlar las consecuencias. Diane preguntó, ¿pasó algo físico entre ustedes dos? Lena me miró primero, brevemente, y luego de nuevo a Diane. Hubo un beso. Solo una vez, en el garaje. Fue estúpido. Le dije que no podía ir más lejos. No me inmuté. Simplemente guardé las palabras. Beso. Garaje. Una vez. No podía ir más lejos. Era su versión de la verdad. Recortada, pulida, todavía digerible. Pero yo ya conocía la versión real. Reese me la había confirmado 3 noches antes. El correo electrónico era corto. Clínico. Cliente, Lena Bass. Asunto, Brent Eldridge. Fechas confirmadas, 3 de agosto, 10 de agosto, 13 de agosto. Ubicaciones, 1, Garaje Deluxe Fitness, 7:52 de la tarde 2. Complejo de apartamentos Fulton Flats, 9:11 de la noche 3. Blue Inn, habitación 308. Pagado en efectivo, 6:38 de la tarde. Fotos adjuntas. Audio pendiente. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de cerrar el portátil. Brent no solo era insistente. Fue correspondido. De vuelta en la terapia, extendí la mano por el sofá y la puse suavemente sobre la suya. Gracias por ser honesta. Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. Simplemente no quería sentirme invisible nunca más. Estabas tan ocupado, tan distante. No sabía cómo decirlo. Diane sonrió. El tipo de sonrisa que usan los terapeutas cuando parece que se están formando puentes. Este es un paso muy importante, ustedes dos. Y Lena se apoyó en ello, enganchada por su propia versión de la redención. Pero lo que no podía ver era que yo ya estaba apilando sus palabras como ladrillos para el muro contra el que finalmente se estrellaría. Más tarde esa noche, de vuelta en nuestra cocina, me rodeó con sus brazos por detrás mientras yo enjuagaba una copa de vino. Gracias, susurró contra mi hombro. Por seguir queriéndome. Me di la vuelta y la besé en la frente. Cumplí mis votos. Y de nuevo, no escuchó la segunda mitad en mi mente, incluso cuando los estás quemando hasta los cimientos. Cada noche, después de que ella se durmiera, hacía una copia de seguridad de las grabaciones, catalogaba cada desliz de verdad que ofrecía. Las palabras, atención, conexión emocional, solo necesitaba sentirme viva de nuevo. Todas ellas apiladas como leña menuda. Reese envió el primer clip de audio del encuentro en el garaje. No fue solo un beso. Ni siquiera fue breve. Hubo risas, invitaciones susurradas, su voz diciendo, necesitaba esto, en un tono que no había oído desde antes de casarnos. No lloré. No me enfurecí. Simplemente le di a reproducir una y otra vez. No porque disfrutara del dolor, sino porque quería quemar los últimos restos de esperanza de mi sistema. Necesitaba dejar de buscar la versión de Lena con la que me casé. Se había ido.
Lo que quedaba era un espejismo, una actuación cuidadosamente seleccionada construida sobre la memoria muscular y las fotos compartidas en nuestra repisa. Ella todavía me enviaba mensajes durante el día, corazones, selfies, actualizaciones sobre la máquina de café de la oficina estropeada de nuevo. Y yo respondía como un marido enamorado. Porque cuanto más cerca se sentía de mí, más libremente se delataba. Comenzó con un único sobre Manila. Sin remite, solo su nombre impreso nítidamente en el frente. Lo envié por correo al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, la misma empresa que se jactaba de su cultura de liderazgo impulsada por valores, en cada retiro de la junta directiva. Dentro había una transcripción, un extracto de nuestra sesión de terapia, limpio y anonimizado, pero inconfundiblemente su voz. No fue serio, pero sí, nos vimos en un hotel. Se trataba más de sentirme deseada que de cualquier otra cosa. No fue profesional, por supuesto que no. Pero me dio algo que necesitaba. Sin contexto, sin comentarios, solo las palabras. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No la despedirían. No de inmediato. Pero los susurros comenzarían. Las puertas se cerrarían más rápido cuando entrara en las salas de conferencias. Esa cena anual de la vía de liderazgo a la que aspiraba, desaparecida antes de llegar al calendario. Al final de esa semana, salieron 3 sobres más. Uno a su madre, otro a nuestros viejos amigos en común, del tipo que publicaba homenajes de aniversario con leyendas como, el amor verdadero todavía existe. Y uno a la novia de Brent. Cada uno contenía cosas diferentes, fotos, fragmentos, documentos anonimizados. No fui imprudente. No fui cruel. Fui quirúrgico, preciso, y lo más importante, nunca envié más de lo que necesitaban para empezar a cuestionarlo todo. Lena lo sintió al 6º día. Se sentó en la mesa de la cocina esa mañana, con el teléfono en una mano y un batido apenas tocado en la otra. Han cancelado la cena del equipo, murmuró, mirando su pantalla. Qué raro, dije, bebiendo café. ¿No dijiste que se suponía que ibas a hablar en esa? Asintió lentamente. Sí, pero dijeron que están reconsiderando la agenda. Mantuve mis ojos en el periódico. Probablemente solo sea un asunto de horarios. Pero sabía que esa noche su teléfono sonaba menos. El chat grupal del que solía reírse durante la cena permaneció en silencio. Los mensajes habituales de su madre, cuando vienes de visita, fueron reemplazados por otros más fríos y cortos, espero que estés bien. Le estaban haciendo el vacío en silencio. Exactamente como estaba planeado. La paranoia se fue instalando lentamente. La observé desde la barrera. Empezó a hacer preguntas. Inocentes al principio. ¿Hablaste con alguien de la empresa? No. ¿Has sabido algo de mi madre? No más de lo habitual. Luego, un poco más directas. ¿Alguna vez mencionaste a alguien algo de lo que hablamos en terapia? Incliné la cabeza. Por supuesto que no. Asintió, pero el ceño fruncido permaneció en sus labios. Sus dedos tamborilearon contra la encimera durante demasiado tiempo. A la semana siguiente, no dormía bien. Se despertaba sobresaltada a las 3 de la mañana, caminaba descalza hasta la cocina y luego volvía oliendo a vino y sobras recalentadas. Me quedaba quieto cuando volvía a meterse en la cama. La dejaba pensar que estaba dormido. La dejaba creer que la distancia era producto de su imaginación. No tenía ni idea de que estaba viviendo en las consecuencias de sus propias decisiones. Una tarde, la sorprendí mirando su reflejo en la puerta del microondas. Parecía más pequeña de algún modo, no más delgada, simplemente disminuida. Algo no va bien, dijo a nadie en particular. Puedo sentirlo. Me puse detrás de ella, coloqué mis manos suavemente sobre sus hombros. Probablemente solo estás pensando demasiado, murmuré. Pero ambos sabíamos la verdad. Tenía razón. Algo no iba bien, y ella era la última en saber hasta dónde había llegado. Lo encontró por accidente. Un borrador de correo electrónico que había olvidado cerrar. Había dejado mi portátil abierto en el escritorio. Descuido, tal vez. O quizás algo en mí quería que la máscara se cayera. Entró en silencio. Yo estaba arriba afeitándome.
Y en el momento en que su respiración se entrecortó detrás de mí, lo supe. Lena estaba al pie de las escaleras, con el portátil aferrado a su pecho como si fuera una prueba en un juicio que no esperaba perder. Su voz temblaba. ¿Quién es Reese? Bajé lentamente, con la toalla alrededor del cuello. Alguien a quien contraté. ¿Para qué? No dije nada. Ella ya lo sabía. Sus dedos apretaron el portátil con más fuerza. Su boca se torció con pavor. ¿Me has estado vigilando? No respondí con calma. Hice que alguien más lo hiciera. Parpadeó, atónita. Sus labios se separaron como si quisiera gritar, pero no salió nada. ¿Por qué?, susurró finalmente. Pasé a su lado y me serví un vaso de agua en el fregadero. Nunca mostraste remordimiento, Lena. Lloraste porque me fui, no porque me hiciste daño. Eso no es verdad, espetó, subiendo la voz. Intenté arreglar esto. Confesaste, al final dije, bebiendo, después de darte todas las oportunidades para mentir mejor. Su rostro se descompuso. ¿Y qué? ¿Esto fue una especie de trampa? ¿Fingiste todo solo para humillarme? No, dije, dejando el vaso. Nunca se trató de humillación. Me volví para mirarla de frente, las luces de la cocina proyectando largas sombras entre nosotros. Se trataba de control. Me miró como si yo fuera alguien que no reconocía. Quizás no lo era. Quería que sintieras exactamente lo que yo sentí. Impotente, confundida, desincronizada con tu propia realidad. Quería que cuestionaras cada mirada, cada silencio, cada invitación perdida. Las manos de Lena temblaron al dejar el portátil. ¿Has estado planeando esto durante meses? Sí. Nunca ibas a perdonarme. Di un paso más cerca. El perdón nunca fue el objetivo. Entonces saqué el último sobre del cajón y lo deslicé por la encimera. Nítido, limpio, cargado de significado. Papeles de divorcio. Su mano se cernió sobre ellos, congelada. No voy a firmar eso, dijo. Enarqué una ceja. No es necesario. Se van a presentar de todos modos. Sus ojos brillaron. ¿Iré? Pánico. Estaba perdiendo el control. ¿Crees que esto te hace noble? ¿Que eres una especie de vengador? Me encogí de hombros. No, solo preparado. Un instante de silencio se extendió, tenso y vibrante. Luego, su voz se quebró. ¿Tienes idea de lo que esto me hará? Mi trabajo, mi reputación, mi familia. Todas cosas que sopesaste a la ligera cuando te inclinaste para besar a Brent en ese garaje. Las palabras cortaron limpiamente. Retrocedió tambaleándose como si la hubieran abofeteado. No tienes que hacer esto, susurró. Todavía podemos arreglarlo. La miré durante un largo momento, y por una fracción de segundo, casi vi a la mujer en la que una vez confié. La que solía rodearme con sus brazos y reír como si yo fuera su historia favorita. Pero esa versión de ella había muerto bajo los árboles. Ya lo arreglé, dije. Y luego me alejé, no por la puerta, solo lo suficiente para que el silencio resonara en sus oídos. Porque esto no era el final. Era el momento en que se dio cuenta de que ella ya no era la que sostenía la pluma. Después de que los papeles golpearon la mesa, nada explotó. No hubo gritos, ni portazos, ni grandes muestras de desamor, solo una larga y silenciosa decadencia. Todavía vivíamos bajo el mismo techo, técnicamente, pero nuestro hogar había cambiado. Ya no tenía centro, solo dos cuerpos en órbita que ya no se tocaban. Lena se mudó a la habitación de invitados. Intentó fingir que era temporal, como si fuera una fase incómoda de la que algún día nos reiríamos. Pero dejó su cepillo de dientes allí, su almohada, una bufanda que siempre usaba para dormir cuando las noches se ponían frías. Estaba anidando en la negación. Y yo la dejé. A veces cocinaba la cena. La comía en silencio. Dejaba los platos en el fregadero sin culpa. Dejé de doblar su ropa. Su teléfono sonaba menos. Sus mensajes vibraban menos veces. La mayoría quedaban sin respuesta. Dejó de publicar fotos.
y el silencio empezó a afectarla. Una noche, la encontré sentada al borde de nuestra cama, nuestra antigua cama, desplazándose sin rumbo por su teléfono con el rostro pálido y tenso. «Me están evitando», murmuró sin levantar la vista. ¿Quién? No respondió. Pero yo sabía, sus compañeros de trabajo, sus amigos. El chat grupal que una vez se iluminaba con gifs y planes de brunch se había oscurecido. Una jefa de proyecto a la que una vez había sido mentora había sido ascendida por encima de ella. Recursos Humanos no había dicho nada directamente, pero la habían retirado de una presentación clave sin explicación. Así es como empieza el exilio corporativo. Susurros, reasignaciones, retiradas educadas de la vista pública. Me miró entonces, con los ojos hundidos. ¿Enviaste algo a la oficina? Sostuve su mirada y no dije nada. Su garganta se movió como si intentara tragar la emoción que pugnaba por salir. «Estás destruyendo mi vida», susurró. Incliné la cabeza. «No, simplemente estoy dejando que se revele». Parpadeó como si eso doliera más que cualquier acusación. Su madre dejó de llamar. Escuché el mensaje de voz una mañana cuando olvidó cerrar la puerta. «No sé qué decir ya, Lena. Quizás deberías venir a quedarte con nosotros un tiempo. Esto no suena saludable. Llámame cuando pienses con claridad». Lo reprodujo 3 veces. Nunca respondió. Pronto, incluso el perro empezó a preferir mi lado de la casa. Intentó atraerlo a su habitación con golosinas. Él las cogía y luego volvía a la sala de estar, acurrucándose en el lugar cerca de mi sillón como si entendiera que las cosas habían cambiado. Y yo seguí presentándome en cada momento como si nada estuviera mal. Leía en la encimera de la cocina. Salía a correr por la mañana temprano. Silbaba bajo mientras me duchaba. Cada gesto tranquilo, compuesto. Pero no era indiferencia. Era estructura. Era yo estudiando el barco que una vez pensé que ella había hundido. Para la 3ª semana, Lena había comenzado a pasear por el pasillo por la noche. La oía a través de las delgadas paredes, pasos descalzos en suaves bucles, como si intentara huir de sus propios pensamientos. No le pregunté si estaba bien porque ya sabía que no lo estaba, y ya no era mi trabajo arreglarla. Todavía no había firmado los papeles de divorcio, pero tampoco los había devuelto. Permanecían intactos en la mesa del comedor. Algunos días la encontraba mirándolos como si fueran un rompecabezas sin esquinas. Pero ambos sabíamos lo que eran. Un espejo, uno en el que no podía mirarse sin ver lo que había perdido y en lo que yo me había convertido. Fue un martes. El tipo de mañana ordinaria que no te avisa de que está a punto de volverse inolvidable. Me levanté temprano, preparé café, saqué al perro. El sol irrumpía limpiamente sobre la encimera de la cocina mientras Lena aún dormía en la habitación de invitados. Su insomnio últimamente la empujaba a mañanas inquietas alrededor de las 3 de la madrugada. Para cuando volvía a entrar, ya sabía lo que iba a hacer. Sin confrontación, sin dudas, solo un cierre. Imprimí la pieza final. Una línea de diálogo extraída directamente de nuestra sesión de terapia grabada. Su voz, limpia e irrefutable. Es demasiado débil para hacer nada. Me perdonará. Siempre lo hace. Era su sentencia, su verdad. Doblé la hoja de papel pulcramente y la dejé encima del paquete de divorcio, todavía intacto en la mesita de noche de la habitación de invitados. Añadí una nota más, escrita a mano: ahora he terminado. Luego me fui. Sin una gran salida. Sin maletas en la mano. No necesitaba un portazo dramático, solo pasos silenciosos y una quietud que me había ganado. Porque esto no era un castigo, era una declaración de que todo lo que ella pensaba que controlaba se le había escapado de los dedos en el momento en que me subestimó. Más tarde ese día, lo encontró. Yo no estaba allí para verlo, pero puedo imaginarlo como una pintura. Sus dedos soñolientos apartando el papel hasta que vio sus propias palabras devolviéndole la mirada, la marca de tiempo, la verdad tranquila, y luego la comprensión de que no solo había sido grabada. Había sido estudiada, y el capítulo final se escribió sin su permiso. No llamó, no envió mensajes de texto, no me persiguió por el camino de entrada como un último acto de desesperación. En cambio, la casa se quedó en silencio.
Thomas me recogió 1 hora después, arrojó mi bolso en el maletero sin decir una palabra. Me miró por el espejo retrovisor y preguntó solo una vez, ¿estás seguro? Asentí, y ese fue el final. Esa noche me quedé en un alquiler tranquilo en las afueras de la ciudad, limpio, austero, sin recuerdos, solo paredes en blanco y una lámpara que funcionaba. El divorcio se presentó electrónicamente. Mi bandeja de entrada sonó con una confirmación, firmado, presentado, iniciado. Y con ello, todo lo demás que había llevado conmigo, la rabia, la duda, la necesidad de respuestas, todo se desvaneció con el clic de un documento digital. No porque quisiera venganza ya, sino porque finalmente había ganado algo más grande que eso, la paz. Lena nunca respondió a los papeles. Ninguna disculpa final, ninguna confesión dramática, solo silencio. Pero sabía que ese silencio no era indiferencia. Era reconocimiento. Era su manera de decir, veo lo que hiciste. Veo en quién te convertiste, y no puedo deshacerlo. 1 año después, caminaba por una exposición de diseño en Seattle con una mano descansando cómodamente en la mía. Ava, curadora de galería, profesora a tiempo parcial y la única persona que ha hecho más preguntas de las que responde, inclinó la cabeza ante una instalación de cobre y vidrio. Parece una catedral deconstruida, dijo. Sonreí. ¿O un matrimonio? Ella sonrió de lado. ¿El tuyo o el del artista? Simplemente me reí y dejé la pregunta en el aire. Nos movimos lentamente por el espacio, la luz del sol goteando a través de los paneles del techo, las voces suaves, todo limpio y avanzando, como si la vida hubiera pasado la página y olvidado el capítulo anterior. Pero yo no lo había olvidado. Simplemente lo había terminado. Hacia el fondo de la exposición, junto a una instalación modernista titulada Fractura más forma, la vi. Lena, de pie, sola. Estaba más delgada, no dramáticamente, pero lo suficiente como para notar que su postura también había cambiado, los hombros ligeramente encogidos. Hacía esa rápida exploración de la sala que solía hacer cuando necesitaba medir quién seguía importando. Me vio antes de que pudiera decidir si apartar la mirada. Sus labios se separaron, no para hablar, solo por reconocimiento, por memoria. Ava no se dio cuenta. Ya estaba perdida en una escultura con forma de columna vertebral desenrollándose. Le di a su mano un pequeño apretón y señalé hacia el carrito de café. Voy a por algo para nosotros, dije. Me di la vuelta, crucé el suelo pulido y, por un momento, Lena y yo estuvimos solos en el espacio entre dos estructuras rotas. No sonrió. No fingió. Hola, dijo suavemente. Hola. Sus ojos cayeron al suelo. ¿Te ves bien? Gracias. Una larga pausa. Perdí mi trabajo, murmuró como si las palabras aún le dolieran al decirlas en voz alta, después de que todo saliera a la luz. Silenciosamente, por supuesto. Pero creo que solo estaban esperando. Asentí. Lo sé. Se estremeció ante eso. No pensé que realmente lo llevarías a cabo, susurró. Sostuve su mirada, tranquilo, impasible. Por eso funcionó. Sus ojos brillaron. Planeaste todo, ¿verdad? No respondí. En realidad no. No tuve que hacerlo. Miró su mano vacía. Sin anillo, sin invitación de vuelta a la vida que una vez gobernó. ¿Algo de eso fue real?, preguntó. Incliné la cabeza. Todo, dije suavemente. Por eso dolió. Y luego me di la vuelta y me alejé. Más tarde, tomando café con Ava mientras describía una escultura con vívidas metáforas, sentí que algo cambiaba en mí. No el regreso de la esperanza exactamente, sino el suave zumbido de la estabilidad. La paz no es ruidosa. No es un himno triunfal resonando después de la tormenta. Es la ausencia de caos. Es ver a la persona que te rompió de pie entre los escombros que juró que nunca existirían. Y no sentir nada, ni odio, ni victoria, solo plenitud. Lena no se desmoronó de golpe. Cayó en incrementos. Y cada paso de ese descenso fue dibujado en papel mucho antes de que ella notara que las paredes se desmoronaban. Algunos lo llaman venganza. Yo lo llamo arquitectura.